Buenos días a todos. Gracias por su interés en unirse a esta sesión del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Les quiero presentar a nuestra ponente, Núñez Barrera, que amablemente nos va a dar esta conferencia. Y esta sesión va a ser presentada en tiempo real. Se va a grabar en Facebook y también se va a proyectar también en Facebook. Y bueno, agradecemos mucho a todos su atención. Vamos a empezar a grabar. Recording in progress. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por poder asistir. Y bueno, para mí es un placer presentar a la maestra en educación Isela Núñez Barrera. Ella estudió la licenciatura en nutrición en el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con la maestría en educación por la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Ha realizado diplomados en investigación médica en el Hospital Infantil de México, asimismo en nutrición pediátrica por la Universidad de Boston. Se ha desenvuelto como profesora de posgrado en la Universidad Anáhuac, de igual forma en la Universidad La Salle y asimismo en la Universidad Latino de América. Actualmente es jefa del Servicio de Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y perito en nutrición. Y bueno, nuestra ponente nos presentará el tema alergia alimentaria. ¿Es solo restringir los alérgenos? Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra, maestra. La sesión es toda suya. Adelante. Perdónenme, no había abierto mi audio. Buen día a todos. Muchísimas gracias, Fer, por la comunicación. Pili, muchísimas gracias. Esta plática que quiero compartir con todos ustedes es parte de una de las pláticas de la Semana Nacional de Gastroenterología del año pasado. Y el título, como ya escucharon, es Alergia alimentaria, no es solo restringir. Agradezco a todos ustedes que están desde muy temprano para escuchar esta plática y aquellos que por tiempo y por actividades lo van a escuchar más tarde o en otro momento. Les agradezco que pueda compartir con ustedes algunos minutos. Pili, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, no tengo ningún conflicto de interés respecto a los temas que se van a abordar en esta plática. Y cuando nosotros recibimos un paciente referido por algún pediatra, algún alergólogo, algún gastroenterólogo, por lo general lo que nos solicitan es comentarios de este tipo, como ustedes observan en las fracciones de receta que tomé. Suspender los siguientes alimentos: huevo y leche. Solo quito huevos, solo quito leche. Suspender lactosa, que en realidad, pues obviamente la lactosa, como ustedes saben, es un hidrato de carbono y no una proteína, a la cual no se le confiere ningún proceso alergénico. Entonces, en realidad, a veces podemos tener errores en cuanto a la prescripción, la parte médica, y obviamente nosotros cometerlos si es que no conocemos el tema o hacemos caso al 100% de lo que indica la receta del médico. Retirar de la dieta huevo, solo yema. A veces podemos encontrar este tipo de comentarios. Retirar gluten, solamente trigo. Retirar soya, retirar profilinas, y muchas ocasiones, pues obviamente no se conocen al 100% este tipo de alergenos,
O bien nos dicen retirar huevo, leche, trigo y sus derivados, pero ¿cuáles son sus derivados? El diagnóstico es importante que lo hagan nuestros compañeros médicos, sin embargo, no debemos delimitar más de lo que se está indicando en relación a los alérgenos que ellos nos comparten. Estos son supuestos que algunos de mis compañeros o contactos me hicieron en relación a cómo a veces lo refieren. No es que ellos receten de esta manera porque son especialistas, son gastroenterólogos y conocen de la materia, pero sí suelen llegar este tipo de recetas a nuestros consultorios. Debemos de considerar cada uno de los grupos de edades que nosotros tenemos que iniciar el abordaje nutricional para alergia alimentaria. En el caso de los lactantes, la introducción de los alimentos controlada nos permite que obviamente llevemos una buena introducción de alimentos y obviamente limitemos los alergénicos. Sin embargo, el riesgo de contaminación cruzada existe, a pesar de eso es mucho menor en comparación a otros grupos de edad, mucho más los adolescentes o los escolares, y los alimentos comerciales pues no tienen una evidencia tan fuerte de que puedan tener reacción cruzada o que contengan trazas de leche por la manera en la que se preparan. Sin embargo, deben de evitarse con este grupo de edad las trazas, pero la misma condición del alimento de la introducción controlada nos va a permitir que nosotros podamos tener menos riesgos para este grupo de edad, y las fórmulas especializadas para estos niños coadyuvan o contribuyen al manejo nutricional de muchos de ellos, porque algunos de estos lactantes que son alérgicos pueden presentar desnutrición, y es importante que incluso incrementemos la densidad de energía a través de módulos de nutrimentos, ya sea hidratos de carbono o lípidos, y de esta manera incrementar la densidad energética para favorecer el incremento del aporte energético y que los niños no se desnutran. Sin embargo, debe de ser un reto para nosotros en el hecho de tener un lactante que es alérgico, en cómo vamos a hacer la introducción de los alimentos y que la consistencia de los alimentos sea oportuna y se dé en cada uno de los periodos que estos niños deben de recibir la transición en cuanto a la consistencia y al tipo de alimentos. Hay pocos alimentos especializados y obviamente mucho más para pacientes con alergia. Sin embargo, por las características de los alimentos, estos, como les decía, tienen menor cantidad de trazas o se cuida mucho el compartir con otros alimentos alergénicos en las plantas de producción. Esto hace que si nosotros llevamos una dieta o una alimentación mucho más natural, tengamos una gran variedad de alimentos. Sin embargo, en ocasiones hay menor ingesta en cuanto a kilocalorías, o la densidad energética es menor porque muchas de estas papillas o muchos de estos alimentos complementarios no puede incrementarse la densidad energética como se hace a nivel de las empresas, y es por eso que es importante adicionar módulos, les decía, de hidratos de carbono o de lípidos, siempre y cuando cuidemos la proporción de los nutrimentos. El preescolar y el escolar, en este caso el preescolar, como ustedes observan, es una alimentación que se tiene mucho más controlada por los tutores, a diferencia de los escolares. La ingesta de alimentos son habituales, sin embargo, ya se empiezan a introducir otros alimentos que están procesados y que obviamente representan un riesgo para los niños. Y la responsabilidad del niño es solamente decirles, no puedes comerlo. En ocasiones, obviamente, el niño no sabe qué es un proceso alérgico, sabe él que es alérgico y que no puede comer. Y cuando en estas edades se da de una manera consciente la explicación de los padres hacia los niños, si hay una explicación constante, si se reafirma por nosotros, por los médicos, cuando acuden a las consultas, obviamente este niño no entiende de fondo qué es lo que tiene, pero sabe que no puede comer esos alimentos. Existe riesgo de contaminación cruzada porque, como ustedes ven, esta chiquita del fondo, la de los moños azules, es una niña que tiene alergia alimentaria, y ustedes ven por separado las preparaciones que manda la mamá a la escuela para que obviamente pueda convivir en los momentos de alimentación en la escuela
Sin embargo, pues también existe riesgo de contaminación cruzada si es que las maestras llegaran a manipular de manera incorrecta pues estos alimentos que la mamá ya mandó a la escuela con sumo cuidado. En el caso de los escolares, se modifica el patrón dietético. El niño, con tal de pertenecer a un grupo de amigos, empieza a modificar los alimentos que él ingiere y que incluso le suelen ser distintos a lo que normalmente come en casa, y el riesgo de contaminación o el riesgo de ingerir alimentos alergénicos pues va incrementando. Este sentido de pertenencia del grupo hace que incluso, a pesar de que él sepa que no puede comerlo, acepte alimentos que sus compañeritos o sus amigos le están invitando, y pues la poca diversidad que en ocasiones existen en algunas escuelas favorece que estos niños puedan empezar a comer o a transgredir la dieta, y que obviamente pues ingieran mayor cantidad de alérgenos que normalmente están acostumbrados. Y los adolescentes es punto y aparte, porque ellos, si el diagnóstico se hace en estas edades, es mucho más difícil llevar a cabo la restricción alimentaria. ¿Por qué? Porque estos niños ya probaron en algún momento algún otro grupo, y el hecho de que grupo o tipos de alimento, y el hecho de que ocurra esta condición, pues va a hacer que los niños puedan, o los chicos vayan a transgredir más fácil la dieta. Requieren extinguir las diferencias de grupo. Entonces ellos en primera no van a aceptar tan fácil llevar algunos toppers o algunas preparaciones de casa. No van a hacer diferencia con los demás. Si ellos quieren pizza, no van a ir a comer una pizza especial, y el resto de los niños pues tampoco va a ir al tipo de pizzerías donde son adecuadas para pacientes alergénicos, que son muy raras, pero llegan a existir algunas que se adapten a este tipo de pacientes. No aceptan alternativas, y esto nos limita al tratamiento. Puede ser que ustedes le digan, sí, hay una pizza de esta marca, pero la compras, la horneas en casa, y seguramente eso va a evitar la convivencia con sus amigos, y obviamente se limita al tratamiento, porque al final lo que el paciente requiere es entrar a la convivencia en un lugar donde se están comiendo este tipo de alimentos. Entonces hay que buscar un momento en el cual se expliquen cuáles son las alternativas para que se eviten los riesgos, y que estas alternativas no expongan al paciente a que obviamente tenga riesgo de contaminación de los alimentos, o incluso que ingieran alimentos que vayan a tener alérgenos y que obviamente los pongan en riesgos. Los padres deben de reforzar las buenas decisiones. Puede ser que el niño o el adolescente en este caso diga, bueno, papá, no me voy a ir a comer la pizza, pero cercano ahí venden alguna fruta, preparaciones, etcétera, y entonces yo pueda comer eso mientras mis amigos comen ciertos alimentos. Entonces, esa es una buena decisión de él, y obviamente se tiene que reforzar. Hay que otorgar alternativas en torno al adolescente. Si este adolescente tiene, como les decía, cercano a lo mejor un lugar donde se vendan frutas, ensaladas, que no contengan algún alergeno y que no haya riesgo de contaminación cruzada, entonces es una buena alternativa, y deben de ellos reforzar ese tipo de opciones que los niños indican. La otra familia, que son los amigos, en este caso para los adolescentes, deben de conocer cuál es la clínica de riesgo que tienen sus amigos. Quizás deban de los papás acercarse con el amigo más cercano de su adolescente y comentarles cuáles son los riesgos asociados a la reacción alérgica, o incluso si en alguna fiesta que los papás preparen para que los demás amigos conozcan cuáles son los riesgos, compartirles cuáles son los tipos de alimentos del adolescente, lo que debe de comer ese chico, pues obviamente puede favorecer el hecho de que los papás no deleguen la responsabilidad, pero sí sepan que la alternativa que dan hacia los amigos, o la confianza que le den a los amigos de conocer todos los síntomas que su compañero o su amigo tiene,
para que en alguna ocasión cuando ellos presenten alguna reacción alérgica, pues puedan incluso compartirla con los papás o hacer una llamada con los papás. Nosotros como clínicos debemos siempre de explicar cuál es el riesgo de la ingesta de alergenos y cómo pueden actuar los niños o los chicos en este caso sobre cualquiera de estos riesgos alergénicos. Obviamente esto no es 100% del quehacer del nutriólogo, esto lo tendrá que hacer el gastroenterólogo o el alergólogo. Sin embargo, también nosotros podemos dar algunas pautas para que los amigos de estos adolescentes que estamos viendo en consulta puedan tener alguna opción o alternativa para cuando estos niños tengan alguna sintomatología y masiva relacionada con los alimentos. ¿Qué paciente tengo ante mí y qué familia? Es importante que se definan los riesgos por grupo de edad. Les decía, los niños más o los chicos más vulnerables son adolescentes, los escolares, porque quieren pertenecer al grupo y van a aceptar de comer lo que sea. Los grupos más controlados serían los lactantes y los preescolares. Sin embargo, hay que vigilar también cuál es la condición nutricional de cada uno de ellos y cómo vamos a manejar al paciente y si la familia va a responder o no va a responder, y restringir los alergenos que sean los que nos indicó el médico sin avanzar más hacia otros grupos para que obviamente no se limite aún más la dieta. Ustedes, como pueden ver en esta diapositiva, una niña que cumple 3 años, el pastel para todos los invitados. Sin embargo, hay un pastel mucho más pequeño que es especial para ella. Puede ser que los papás nos den la opción de que actúen de esta manera. Sin embargo, tenemos que trabajar con la familia para que esto en realidad ocurra. ¿Qué es la reacción cruzada a las trazas? La reacción cruzada es una reactividad entre alimentos de la misma familia que condiciona respuesta alérgica. Puede ser que no incluso sean los mismos grupos de alimentos o la misma familia. Puede ser que ustedes tengan una reacción cruzada respecto a la reacción alérgica a la leche y que tengan una reacción cruzada a la soya, por ejemplo, o que existan otras asociaciones que no necesariamente es la misma familia del alimento. La contaminación cruzada es distinto a la reacción cruzada. La contaminación cruzada es la reacción que tiene el paciente a los alimentos que están contaminados con el alergeno y que obviamente van a dar como una respuesta, la respuesta alérgica. Por lo tanto, los papás y los pacientes deben de conocer el cómo van a planificar la preparación de alimentos cuando conviven fuera de casa, cuando conviven dentro de casa, incluso cómo van a hacer la preparación de alimentos y que incluso ellos conozcan tiendas especiales al entorno del niño para que puedan comprar alimentos especiales y obviamente estos no tengan ninguna reacción cruzada. Algunos productos no cuentan con certificación. Puede ser que a ustedes les digan que es un alimento controlado, que no contiene ningún alergeno, sin embargo, no están certificados. Desafortunadamente, en México no hay una certificación para alergenos. Si bien en las normas de etiquetado se debe de señalar o nos indican que se debe de señalar los alimentos que tengan cierto tipo de alergenos, no hay una certificación y mucho menos cuando aquellos productos son de minorías o son de una calidad mucho más artesanal. Los organismos reguladores, pues les decía, no tienen este registro sanitario y siempre debemos de dudar que los productos artesanales, básicamente, que no tengan etiquetado, no tengamos el riesgo de que este paciente pueda tener reacción alérgica porque quizás está comiendo algún alimento contaminado y que obviamente pues no se sabe cómo fue la preparación ni la trazabilidad de los alimentos y que se pueda tener una reacción alérgica por contaminación cruzada. Esta contaminación cruzada también ocurre, como les comentaba anteriormente, en las escuelas cuando las maestras pueden mover a lo mejor alguna pasta o alguna sopa con una cuchara y después llevarla a la del niño que es alérgico
en la preparación de los alimentos de una guardería, etcétera. Todos estos puntos deben de conocerlo, pues no solamente los padres, sino también se deben de hacer cargo en las escuelas. Por lo general, cuando es una guardería que tiene alguna supervisión o una guardería del IMSS o del ISSSTE que se rige bajo normatividades nacionales, pues se van a incurrir en menos de estos riesgos. Sin embargo, cuando es una guardería particular y no se conocen bien la normatividad y no se guían a través de las normas nacionales, pues se puede también tener este riesgo. ¿Cuáles son las? Podemos encontrar trazas en los alimentos. Puede ser que nuestros alimentos contengan hasta un 2%, 3%, menos de un 1% de los alimentos y ser una traza de los alimentos. ¿Cómo considera traza la literatura o cómo nosotros debemos de considerar cuando un alimento es una traza que está presente, un alergeno que está presente y es una traza en otro tipo de alimentos, cuando esta es por más del 1%? Sin embargo, hay literatura que nos indica que incluso menos de este 1% puede considerar riesgo para el paciente y puede dar respuesta alergénica y puede perpetuar la reacción alérgica que tiene nuestro paciente. Por lo tanto, nosotros debemos de conocer si el alimento que estamos ingiriendo contiene trazas de alimentos. Hay algunas informaciones en cuanto al etiquetado que nos dicen contiene 2%, contiene 3%, pero en realidad es algo que no pasa en nuestro país. Son muy raros los alimentos que nos indican qué porcentaje se tiene. A nivel internacional existe una regla que es la regla del 5%. Esta regla del 5% nos dice que todos los productos que tienen más del 5% del contenido de algún alimento nos deben de especificar qué contiene ese alimento. Si está por debajo de este 5%, no, nos pueden mencionar que contienen trazas, pero incluso nos pueden no mencionar que contiene estas trazas y obviamente representan sí un riesgo para los niños o los pacientes alérgicos. En algunos países, puede hablarse hasta de un 16 o un 25% del alergeno. O sea, esta ingesta de alimentos puede ser superior incluso a ese 5% que se maneja internacionalmente. Puede ser que yo tenga 18% de leche presente en un alimento y no sea necesario que lo refieran en las etiquetas. Entonces ahí para aquellos pacientes que viajan hay que también hacerles este tipo de comentarios porque pocos son los países que tienen regulación en cuanto al contenido de alergenos. El 50% de los productos que se venden en el supermercado contienen trazas de entrada. Entonces, aptos para nuestros niños no lo van a hacer y obviamente vamos a tener que checar etiquetas. Puede contener, aunque no existe una evidencia contundente de que sean alergénicos, algunas personas los consumen con un riesgo inherente al ingerir ese tipo de alimento. Por lo general, cuando una etiqueta nos dice puede contener, es que contiene menos de ese 1% del alimento alergénico. Pero debemos de tener cuidado porque incluso hay referencias, como les comentaba, que dicen que incluso por debajo de la ingesta de este 1%, nuestros pacientes corren riesgo porque la reacción a microgramos o a miligramos de algunos alergenos es suficiente para que nuestro paciente responda de manera alérgica, obviamente, al alimento que éste tiene. Las trazas de los alimentos resulta ser más seguro por normatividad que nosotros leamos en la etiqueta que contiene trazas de, porque sí nos van a indicar, les decía, por debajo de este 5% que el producto que estamos comiendo está conteniendo alguno de los alergenos. Productos de pequeños establecimientos, les comentaba hace un ratito, no los van a dar o no necesariamente nos los van a mencionar. Algunos restaurantes del barrio o productos artesanales tampoco necesariamente nos van a informar que contienen trazas.
La preparación de alimento en casa de alguno de los familiares también contienen trazas. Puede ser que la abuelita con la mayor dedicación quiso hacer una sopa de pasta para su nieto sin alergenos, pero si la abuelita agregó algún consomé, ahí ya falló porque obviamente contiene algunos de los alergenos que nosotros estamos retirando de la dieta. Por lo tanto, es importante que nosotros planifiquemos los alimentos en convivencia fuera de casa, que les digamos a los papás qué es lo que deben de buscar o qué alimentos pueden ser un riesgo para sus niños cuando los comen fuera del entorno controlado, que es su casa, y que podamos también dar alternativas en viajes o en fiestas, como ya veíamos el pastel de esa niña de sus 3 años. Y los clínicos, solamente los médicos, deben de indicar cuándo es el momento de que ellos inicien con la introducción pequeña de trazas de alimentos. Esto es, nosotros como nutriólogos no podemos decir si un niño puede o no iniciar con trazas de alimentos. En ocasiones, los clínicos, los médicos nos dejan a nosotros que hagamos la introducción de alimentos. Esto es un error si nosotros lo vamos a hacer, porque debe de ser bajo un ambiente clínico controlado. Nosotros no podemos agregar trazas en la dieta de los niños, aún así no las indiquen los médicos. Es una indicación médica porque llega a un riesgo importante y no sabemos cómo va a responder el paciente. Y si bien hay pacientes que pueden tolerar ciertos gramos de alimento, hay pacientes que no toleran ni siquiera 1 gramo, sino no toleran incluso miligramos, y que obviamente podemos tener un riesgo de reacción anafiláctica para esos pacientes y que nosotros nos veamos involucrados en hacer una práctica que como nutriólogos no nos corresponde, sino les corresponde a los médicos. La lectura de etiquetas es importante, por eso el título no solo es retirar el alimento, también debemos de enseñar a nuestros pacientes en cómo leer la etiqueta. ¿Cómo evitar el etiquetado? No podemos. ¿Por qué? Porque en ocasiones los alimentos que consumen nuestros niños, mucho más los escolares y los adolescentes, llevan algún tipo de alimento alergénico que por lo general se agregan en la industria y que no pueden ser 100% libres de estos. Sin embargo, podemos limitar la compra de alimentos en algunos supermercados. Eso no va a evitar el 100% de los alimentos que a nuestro niño pueda ser alérgico. Si nosotros vamos a una tienda especial o a un supermercado especial y nuestro niño solamente es alérgico a la leche de vaca, quizás sea mucho más fácil llevarlo, pero si es un niño con múltiples alergias, seguramente este paciente vamos a tener mucho más riesgos de cometer un error. Si nosotros acudimos a mercados locales y preparamos de comida natural en casa, podemos evitar el estar leyendo etiquetas porque obviamente nos vamos a basar la dieta sobre alimentos naturales. Buscar tiendas especiales para alérgicos, pero como les decía, no garantiza que nosotros tengamos que evitar la lectura de etiquetas, porque incluso puede modificarse la empresa, puede modificar la receta la empresa, o puede modificar porque quizás en el lote pasado la temperatura modificó el sabor y entonces ahora tienen que adicionar otros aditivos, por ejemplo, lecitina de soya, y entonces ya ese alimento pues no va a ser apto para el niño si es alérgico a la soya. Hay pasillos en los supermercados con alimentos especiales en la zona de los pasillos tipo gourmet para diabéticos u orgánicos. Ahí pueden encontrar los papás alimentos con cierta seguridad para que no se consuman alergénicos o incluso productos especiales para personas alérgicas. Las búsquedas en tiendas en línea nos puede ser de utilidad. Sin embargo, muchos de estos productos, pues obviamente el costo es superior, porque obviamente estamos hablando de productos que se importan, de productos que se guardan en alguna bodega y que obviamente tienen que ser enviados a casa, y que esto va a elevar el costo y obviamente a limitar la cantidad de alimentos que una familia puede consumir. Normalmente ir a una tienda y comprar de este tipo y comprar entre 6 y 10 productos puede representar un costo hasta de $1,500
pesos, 2,000 pesos, y que obviamente se va a acabar en 15 días. Entonces el costo para muchos de estos pacientes es elevado y quizás una manera de evitar no solo leer las etiquetas, sino exponerse a alergénicos, pues es una comida mucho más natural y que se prepare con alimentos frescos. Los productos comerciales y de precios regulares siempre van a contener alérgenos y obviamente pues no van a estar al alcance los alimentos especiales del 100% de nuestros pacientes. Estos son algunos de los derivados de la leche, por ejemplo, cuando nuestro niño tiene alergia a la proteína de la leche de vaca y de cualquiera de los mamíferos. Estos son algunos de los aditamentos que nosotros deberíamos de comentarles a los papás que los busquen en las etiquetas. Puede ser que a lo mejor nos dicen lactilato, lactitiol y a los papás les suena a leche, sin embargo, caseína, pues no les va a hacer ningún referente a leche y obviamente hay que enfatizarlo porque es un tipo de proteína de la leche de vaca, algunos incluso edulcorantes que tienen suero de leche, algunas dulces que tienen suero de leche deben de ser bien identificados por los papás, pero cuando los papás van y leen las etiquetas se encuentran una etiqueta como la que ustedes están viendo, donde a lo mejor sí nos hace énfasis leer leche porque nos lo describen tal cual, pero si nos dicen suero de leche nos podemos perder. Por ejemplo, abajo vemos nosotros lecitina de soya, si nuestro niño fuera no solo alérgico a la leche de vaca, sino también a la soya, pues ya no, los papás no solo deben de buscar leche, sino también soya, pero si en algún momento este niño es alérgico al maíz, entonces hay que buscar maíz, maltodextrinas, entonces se van sumando mucho más complejidad en la lectura de etiquetas. Ahora, hay algunos alimentos especiales, como ustedes ven en esta etiqueta, donde nos dicen, es un producto vegano, es un producto libre de leche y obviamente es seguro para el consumo de nuestro paciente. Pero obviamente el costo de estos alimentos pues va a ser superior y el sabor no siempre va a ser igual o la palatabilidad del sabor no va a ser similar porque obviamente se pierden muchos de los beneficios de lo que hace la proteína de leche de vaca o lo que hace soya o lo que hace algunos derivados del maíz o del trigo para darle sabor o textura a los alimentos. En el caso del huevo, estos son algunos de los derivados que ustedes pueden encontrar o algunas de las preparaciones. Y en el caso de huevo ocurre lo mismo. Ustedes ven en la etiqueta anterior, en esta, no hay una identificación rápida a través de negritas, que eso debe de darse, y entonces los papás tardan más en identificar leche. Por ejemplo, en esta etiqueta, en el caso de huevo, sí lo identifica con negritas en la etiqueta y entonces pueden identificar fácilmente que este producto tiene huevo y que obviamente tienen que evitarlo. E incluso, perdón, les llegan a informar que contiene algunos alergénicos como gluten, leche, huevo y soya, e incluso nueces, y que obviamente ahí les da la pauta rápida para que los papás identifiquen. Pero desafortunadamente en México no existe una legislación en ese sentido tan fuerte como para que se obligue en el etiquetado a que se hagan este tipo de aclaraciones. Incluso en este, por ejemplo, es una pasta. En esta pasta apenas si ustedes llegan a apreciar que dice puede contener huevo. El puede contener es si contiene o no, porque puede que sí, puede que no. Entonces, cuando ustedes indiquen en las en las etiquetas, perdón, que puede contener huevo, es sí contiene huevo, porque ustedes no saben si de ese lote le tocó una fracción en gramos, miligramos o qué pasó, y entonces tienen que retirarlo de la etiqueta de sus pacientes y de los alimentos que su paciente pueda ingerir. Hay algunos grupos, en este caso a CELMEX, que obviamente asiste a todo lo que son los pacientes con celiaquía y que obviamente especifica de manera muy clara el que puede contener gluten y que obviamente se deben de quitar todos estos derivados para este grupo. Sin embargo, no lo existe para los pacientes con alergia alimentaria. Entonces, sí lo que podemos hacer es confiar en algunos de estos productos. Sin embargo, estos tipos de alimentos no son aptos para todas las alergias, porque si mi niño tiene alergia a la soya, alguna nuez, obviamente
podemos tener reacción cruzada o reacción alérgica a los miligramos o a los gramos que pueda contener porque estuvo procesado donde se procesaron estos alimentos, y puede incluso tener leche o puede tener huevo y no ser aptos para todos estos pacientes. En el caso de soya, que si a nosotros nos preguntan ahorita, oye, Isela, ¿comiste ayer soya? A lo mejor mi respuesta sería no. Sin embargo, dentro de muchos de los productos que uno puede comer en el día a día, la lecitina de soya está presente o algunos otros componentes de la soya. Entonces, puede ser que ustedes incluso en una avena que quieren encontrar en el súper, que aparentemente sería inocua para nuestros niños, contenga lecitina de soya. Y entonces, pues obviamente tengamos que retirar de la ingesta o de la recomendación para nuestros niños. En este caso, en esta etiqueta dice lecitina de girasol. Entonces, muy emocionada iría una mamá de ir leyendo esta etiqueta, pues porque no contiene soya. Sin embargo, abajo nos dice que puede contener almendra, leche, nuez de la India y soya. Entonces, este alimento queda limitado porque la literatura nos hace referencia a que aquel alimento que pueda contener puede generar reacción cruzada contaminación cruzada, perdón, y entonces obviamente tengamos que retirarla para una posibilidad o una alternativa de uso para nuestro paciente. Hay que suplementar. El hecho de que nosotros retiremos algunos de los alergenos nos limita la cantidad de micronutrientes que se tienen. ¿Por qué? Porque en primera vamos a hacer una dieta monótona y en segundo vamos a quitar algunos de los alimentos que son fuente importante de algunos nutrimentos. Por ejemplo, aquí ustedes ven, para leche, que es una de las alergias más frecuentes, puede haber deficiencia de proteínas y de grasa, también de calcio, también de vitamina D y de vitamina A, y así sucesivamente. Si ustedes van sumando en un paciente no solo una alergia, sino 2, sino 3, sino 4, obviamente la deficiencia de micronutrientes va a ser mucho mayor y tenemos que estar suplementando, porque lo que nos indica la literatura es que el hecho de retirar, por ejemplo, calcio, porque nuestro niño tiene alergia a la leche de vaca, por ejemplo, estamos retirando un alergeno importante que representa una fuente de calcio hasta del 60% en una dieta. Y mucho más si nuestro adolescente, estamos en una edad de adolescente, la dieta materna hay que suplementar, pacientes que tienen alguna patología ósea y que requiere ser suplementado con calcio, más lo que se ingiere de la dieta, pero en este caso se limitó porque es alérgico, pues obviamente estamos retirando una de las fuentes. Pacientes que están tratados con esteroides, que aparte de eso se limita la ingesta de calcio, pues se va a limitar la cantidad de leche, perdón, se va a limitar la cantidad de calcio que nuestro niño está tomando. Entonces, si ustedes observan el cuadro de las barras, en este caso, nosotros vemos que cuando nuestro niño tiene alergia múltiple, incluso va a llegar a cubrir menos del 40% del requerimiento de calcio que nuestro niño requiere día a día. Cuando solamente se tiene una alergia, este déficit llega a ser menor, sin embargo, si hacen deficiencia y debemos de suplementar. Los alimentos son necesarios para cubrir los requerimientos. Esa debe de ser nuestra pregunta. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero suele ser complicado para niños pequeños llegar a cubrir el 100% del requerimiento de calcio. Si de por sí una dieta habitual bien llevada no cubre el 100% de los requerimientos en el día a día, mucho más cuando se hace una restricción importante. Niños con alergia múltiple llegan a cubrir máximo 350 miligramos por día de calcio, que quizás para algunas edades podamos estarnos acercando al 100% del requerimiento, pero para adolescentes, por ejemplo, es un hecho de que no. La monotonía de la dieta obviamente va a hacer que no se lleguen a cubrir los alergenos, los requerimientos de los micronutrientes, y el hecho de que se repitan algunos guisos no necesariamente garantiza que se cubran algunos de los alérgenos, de los requerimientos de micronutrientes, perdón, en este caso hablando de calcio. Por ejemplo, si nosotros habláramos de hierro, va a ser obviamente necesario que nosotros hagamos alguna
consideración si nuestro niño tiene alergia a alguna otra proteína, alergia a pescado, etcétera. Debemos nosotros, o incluso el trigo que este niño debe de comer, que está adicionado o suplementado con hierro, lo estoy quitando, entonces representa que nuestro niño haga deficiencias de cierto tipo de nutrimentos. Entonces, hay una relación importante entre la deficiencia de vitamina D y de hierro en el caso de los niños con alergia alimentaria. Los niños que son alérgicos a la leche de vaca pueden tener un 8% de anemia, a diferencia de aquellos niños que solamente son alérgicos al polvo o algún alergeno del ambiente, algún ácaro o algún árbol. Y en este cuadro ustedes pueden ver que cuando nuestro paciente es deficiente en algún nutrimento que conlleva a la ingesta superior de hierro, a una ingesta segura de hierro, vamos a ver que los niveles de saturación de transferrina van a ser significativos en cuanto al restringir una dieta para niños con alergia alimentaria o en el volumen corpuscular medio o en el contenido de hierro en los hematíes. La vitamina D hace deficiencia también en muchos de los casos donde nuestro niño es alérgico a algún alimento y es importante que nosotros suplementemos. El 15% de los pacientes va a tener déficit. Los niños de más de 10 años que tienen alergia alimentaria, hasta el 83% de ellos hacen deficiencia de vitamina D. Sabemos que la leche adicionada es una fuente de vitamina D y que tener más de una alergia conlleva a mayor riesgo, como ustedes pueden ver en el cuadro de las barras o en las gráficas, y que el hecho de que nosotros no expongamos a nuestros pacientes al sol, pues obviamente va a limitar la síntesis de vitamina D3 y va a incrementar la producción de citoquinas y el riesgo eczema que pueda tener nuestro paciente. Y que algunos niños, específicamente los niños que no están tan en contacto con fórmulas especializadas, como serían los lactantes o los preescolares, pues van a tener mucho más riesgo de deficiencia o de déficit si ingieren en lugar de leche de vaca bebidas vegetales. Y por lo tanto, niños mayores de 2 años de edad, nosotros debemos de hacer más énfasis en que si se está cubriendo o no la cantidad de vitamina D que ellos requieren. Niños menores de 2 años de edad no pueden ingerir bebidas vegetales como en ocasiones suele hacerse. Es una regulación que debemos hacer, nunca permitir que un niño menor de 2 años de edad ingiera bebidas vegetales porque está muy descrito en la literatura que estos niños van a hacer deficiencias no solamente de vitamina D, sino también de otros nutrimentos. Las bebidas vegetales, a pesar de que vienen adicionadas, no van a llegar a cubrir las necesidades de vitamina D, aunque en la etiqueta nos diga que cumple con el 100% de los requerimientos de vitamina D, nosotros debemos de adicionar. Hay algunas otras vitaminas, básicamente hidrosolubles, que pueden cubrir la deficiencia de estas a través de una dieta variada, de una dieta completa, de una dieta equilibrada, etcétera. Y bajo estas condiciones, pues obviamente cubrir varias de estas vitaminas que no se llegan a cubrir cuando tenemos más bien la restricción de alguno de los alergenos. La dieta saludable es obviamente una herramienta útil, va a responder a las necesidades de nuestro paciente en cantidad y en calidad. Sin embargo, no siempre va a reflejar o nos va a dar el 100% de los nutrimentos que requiere nuestro paciente y mucho más si es una dieta que es muy monótona. Como ustedes observan, el hecho de que nosotros tengamos más alergenos que retirar de la dieta nos va a hacer que la dieta en cuanto a la cantidad de energía, de hidratos de carbono, de grasa, sea mucho menor al acercarnos al 100% de lo que requiere nuestro paciente. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer con la dieta que tiene indicado nuestro paciente, hacer un equilibrio, dar una dieta individualizada, acercar los equivalentes para cubrir los requerimientos. Y como ustedes observan aquí en estas barras, pueden ver que aquellos que tienen una ingesta superior de grasas o de hidratos de carbono es porque están recibiendo una dieta restrictiva en cuanto a proteínas, y puede ser que no solamente se quitó la leche de vaca, sino que también se quitaron algunos otros
algunos otros alimentos de origen animal, que en este caso puede ser huevo, por ejemplo, y que no se alcanzan a cubrir de manera adecuada las porcentajes o las proporciones de proteína y que llegamos a exceder la cantidad de hidratos de carbono y de grasa por tener una ingesta no individualizada y no recomendada. En un estudio que realizamos en algún momento nos dimos cuenta que el 45% de los pacientes que tienen alergia alimentaria múltiple son niños con talla baja, al menos para nuestro país. El 41% de ellos es desnutrido y el 2.6% de ellos presenta obesidad. Pero sí encontramos una alta incidencia de pacientes con alergia a maíz, porque es uno de los alimentos a los cuales estamos más expuestos, y lo que observamos es que el 33% de los niños alérgicos a maíz está desnutrido y el 20.5% de ellos tiene talla baja. Significativamente para nuestro estudio, la masa muscular modifica su porcentaje o el porcentaje en contenido de tejido magro cuando nosotros llevamos un seguimiento nutricional cercano y que es individualizado. Hay mejoría de la condición del estado nutricio y de manera significativa incluso para la reserva de tejido muscular, y es algo que nosotros debemos de hacer, individualizar estas dietas, a pesar de que sabemos que no vamos a cubrir el 100% y que hay deficiencias de algunos micronutrientes, vitamina D, calcio, etcétera, hierro. Nosotros podemos acercarnos a dar una dieta mucho más variada, mucho más equilibrada, y que obviamente este paciente tenga menos riesgo de deficiencias de nutrimentos. Por lo tanto, el plan de alimentación debe de ir en relación a la estimación del contenido del requerimiento energético para la edad de nuestro paciente y para el sexo de nuestro paciente, y que esto origine una dieta equilibrada que conlleve a que la deficiencia de micronutrimentos y de macronutrientes alterados o desproporcionados en la dieta, pues no se dé o no se encuentre en una dieta que está bien orientada. El 5.3% de los pacientes solamente llegan a cubrir una dieta equilibrada según lo que nos indica la literatura, y que el estado nutricional de los pacientes puede presentar mayor retardo en el crecimiento o incluso en algunos de estos niños donde se incrementa la cantidad de ingesta de grasas y de hidratos de carbono, favorecer el sobrepeso. El hecho de que nosotros tengamos un alergeno o que seamos alérgicos a más de un alimento, pues debemos de tener una dieta mucho más equilibrada a través de un plan de alimentación. Hay que establecer horarios de alimentos muy claros para estos pacientes, el tipo de alimento que vamos a dar y en cada tiempo de alimento, qué grupos de alimento vamos a dar en relación a la energía estimada a través de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, guardando las proporciones que ustedes observan, distribuyendo de manera adecuada por grupos de alimentos y suplementar con las vitaminas que nuestros pacientes pueden hacer más deficiencias en relación a la alergia que este niño tenga. En el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, pues ustedes observan que obviamente no tiene indicado ningún grupo lácteo o ningún equivalente de leche. Sin embargo, van a incrementar la cantidad de productos de origen animal o puede incrementar a través de leguminosas para guardar la proporción de los macronutrientes y favorecer el que demos una variedad de otros grupos de alimentos y que nuestro niño no haga deficiencia. Sabemos bien que un vaso de leche de vaca nos proporciona en promedio 9 gramos de proteína, de 4 a 8 gramos de lípidos, dependiendo del tipo de leche que ingiera nuestro paciente, y de hidratos de carbono en promedio 12 gramos. Cuando nosotros hacemos la transformación por otro grupo de alimentos, pues sabemos que si se lo quitamos a nuestro paciente va a tener que comer un grupo más de cereales y tubérculos, más uno de origen animal o leguminosas, más grasa, etcétera. Pero para agregarlo, nosotros al desayuno de un paciente, esto es que una niña de 6 años ingiera 3 galletas especiales, una tortilla, 80 gramos de bistec, más aguacate, más naranja, más 2 tazas de brócoli porque es rico en calcio. En realidad, nosotros le estamos exigiendo algo más a nuestro paciente para que ingiera mayor cantidad de alimentos, y por lo tanto la dieta se tiene que planificar.
Si nosotros nos vamos a la práctica diaria, sabemos que un niño de 6 años quizás en el desayuno nos acepte bien 3 galletas, a lo mejor el taquito, pero de aguacate, y se pueda comer esa media naranja, pero 2 trazas de brócoli, quizás se coma 1 o 2 trozos o 2 arbolitos de brócoli y no se coma el resto. Entonces, desde ahí vamos teniendo el riesgo de que nuestro paciente pueda incurrir en desnutrición y nosotros debemos, obviamente, de acercarnos lo más adecuado a lo que del alimento que estamos retirando, y eso es lo que hace difícil el seguimiento de un paciente con una dieta para alergia alimentaria. ¿Qué es lo que también debemos de señalarles a los pacientes? Pues la marca del alimento que deben de comprar, las tiendas donde deben de comprar, el cómo evitar la contaminación cruzada, el cómo sustituir la leche no nada más en este caso de los macronutrientes, sino también el cómo suplementar y el cómo adicionar. Sin alergenos en la mesa es prácticamente imposible cuando no llevamos una dieta 100% fresca o 100% de alimentos que se compran en el mercado o en el supermercado. El hecho de retirar leche, huevo, trigo, soya, pescados, etcétera, o sus productos derivados va a limitar la preparación de alimentos. Representa un compromiso en la familia porque esa mamá que quizás o ese papá que no se dedica al 100% a preparar cierto tipo de alimentos, pues lo va a tener que hacer. Pero en el caso de un pan, no vamos, hay mamás que sí lo hacen, pero no tampoco vamos a exponerlas a que todo el 100% de los alimentos los preparen en casa. Por eso es que hay tiendas, pero hay mamás que llegan a hacer algunos panes artesanales y bienvenido sea, aunque todavía existen más riesgo de deficiencias de micronutrientes. Hay que conocer el plan de alimentación, por lo tanto nosotros debemos de dar un plan de alimentación que sea adecuado a cada uno de nuestros pacientes y de sus alergias alimentarias, que los alimentos, hay algunos que ya se conocen, pero hay algunos otros por conocer y que se puedan emplear algunas gomas que sustituyen a huevo, alguna preparación que en lugar de poner huevo, yo puedo poner plátano o puedo poner chía y entonces modificar la preparación del alimento que nos están dando y lograr un hot cake como normalmente lo comería nuestro paciente con esa misma consistencia. Sustitutos para preparar algunos alimentos, aceptación de nuevos sabores y evitar comidas fuera de casa es algo que debemos de hacer. Hay poblaciones que están desatendidas y que esto condiciona ansiedad y rechazo por humillación. Así lo sugiere la literatura y muchos de estos son los niños con reacción alérgica y que tienen limitaciones económicas, porque obviamente siempre van a tender a centrarse en pocos alimentos que se preparen en casa y que no tenga variedad de la dieta, y que esto puede condicionar en nuestro niño ansiedad, aislamiento y soledad, y que obviamente incluso eso lo debe de supervisar un especialista, un psicólogo, un terapeuta, porque muchos de nuestros niños con este tipo de dietas sufren esa ansiedad por la restricción de los alimentos. Este es un ejemplo de una dieta de un niño que tiene alergia alimentaria a proteína de la leche de vaca, y como ustedes ven, pues la mamá intentó en el desayuno hacer unos hot cakes parecidos a los que normalmente darían con las harinas que se preparan. Sin embargo, pues la ingesta en cuanto a gramos de alimento es superior, les decía, a lo que nosotros podríamos dejar en un día a día, y obviamente eso no garantiza al 100% que nuestro niño lo coma porque son grandes volúmenes. Entonces, son productos que no son habituales normalmente y que después se van a introducir. Son alimentos que pues van a ser monótonos, los sabores son nuevos y no son tan palatables, y los sabores no son familiares y por lo tanto el niño se debe de acercar a esto. ¿Cómo sustituir alergenos? En el caso de la leche, bebidas vegetales para sustituir la leche líquida, plátano machacado para adherir a pan o empanizados o sustituir a huevo, grasa de coco para mantequilla o margarina, coco más azúcar glass para algún betún de pasteles, harinas de oleaginosas para dar más sabor y grasa a la repostería, y la levadura de cerveza iguala el sabor al queso y hasta se puede hacer una crema bechamel. El problema aquí
es que algunos de estos alimentos pues no serían normalmente sugeridos para cualquiera de nuestros niños por el contenido en cuanto a grasas saturadas u otro tipo de componentes. Sin embargo, aquí también es el hecho de hacer palatable la dieta de nuestro paciente. Y así sucesivamente podemos encontrar algunas sustituciones, en el caso, por ejemplo, pollo molido, revuelto, con alguna salchicha o con algo especial, obviamente, con algunos ejotes, etcétera. El pollo molido queda muy similar el sabor a huevo revuelto, entonces ya tendría yo huevos con ejotes. Sin embargo, pues obviamente esto representa que cambie un poco la palatabilidad y la consistencia del alimento, e incluso algunas harinas especiales que se incorporan a la repostería de estos niños o algunas gomas dan un cuerpo, una consistencia de la panadería que normalmente nuestro niño está ingiriendo, e incluso agregar otro tipo de harinas como de harina de tapioca, de quinoa, de trigo sarraceno, que no contiene gluten, y amaranto para hacer modificaciones. Y por ejemplo, el pastel que ustedes ven es libre de huevo, libre de leche, libre de soya, y entonces pues sí se llegan a hacer este tipo de preparaciones. Sin embargo, pues requiere de mucha práctica y de conocimientos para que se lleguen a hacer este tipo de productos. Alimentar o suplementar. Entonces, este ejemplo me gustó mucho cómo lo pensé en su momento, porque nosotros siempre decimos, bueno, es que el brócoli es rico en calcio, entonces hay que dejarlo, en este caso las almendras, pero vean ustedes, 250 miligramos de calcio están contenidas en 100 gramos de almendra. 100 gramos de almendra nos cuestan 46 pesos. La bebida vegetal solo contiene 2% de almendras, no todas están adicionadas. Entonces, si está adicionada, fortificada, ¿podemos sustituir la leche? Sí, pero si no está adicionada, fortificada, es un error que nosotros pensemos que va a cubrir requerimientos de calcio. Nos dicen que es rica en calcio, pero no declara cuánto calcio. Nos dice que cubre del 32 al 47% del calcio. Sin embargo, para el adolescente no cubre requerimientos, entonces no podemos echar mano de este tipo de preparaciones y mucho menos gastar hasta 130 y tantos pesos, 138 pesos para cubrir los requerimientos de mi adolescente y que se coma diario 300 gramos de almendras. Esto va a ser imposible, y que agregado a esto, muchas de estas leches contienen azúcares adicionados o bien contienen edulcorantes. Si nosotros pensamos en calcio, entonces vamos a dar sardinas. Para cubrir 250 miligramos de calcio, vamos a ocupar 75 gramos de sardinas, siempre y cuando se coman las espinas. El 15% del calcio respecto a la recomendación diaria de ingesta se puede cubrir con 3 piezas de sardina. Llegamos a cubrir más de este porcentaje, sin embargo, siempre y cuando se coman las espinas. ¿Es económica? Sí. ¿Facilita la elaboración de platillos? Sí. Pero si mi niño tiene alergia a pescados azules, a profilinas o a soya, no es apto para ellos. Entonces, si es solo a leche de vaca, no hay ningún problema. Pero hay que ver si nuestro preescolar se come las espinas. Entonces, quizás podríamos hacer algún licuado o algún budín para que nuestro niño lo ingiera, pero esto no va a ser diario. Los alimentos otros que podemos agregar, por ejemplo, es ajonjolí. Entonces, si nosotros agregamos ajonjolí para mejorar calcio, necesitamos comprar 4 bolsas del súper para llegar a cubrir 250 miligramos, que son 7 condimenteras que nosotros tenemos en casa, como ustedes observan, y obviamente no es apto para alergia a oleaginosas y a soya, porque puede contener trazas de soya. Entonces, si yo le voy a agregar 400 gramos de ajonjolí diario para cubrir los requerimientos, difícilmente vamos a hacer que este niño se coma más de 4 o 5 cucharadas. Cuando nosotros pensamos en brócoli, a lo mejor pensamos que 5 tazas de brócoli van a cubrirnos 250 miligramos. ¿Qué niño en la mañana, un adolescente, se va a comer 5 tazas de brócoli? El 60% de este calcio se absorbe, y obviamente si nuestro niño tiene reacción a cucurbitáceas, no podemos cubrir los requerimientos, y entonces ahí ya nos limitamos.
vamos a pensar para cubrir vitamina D. 100 gramos de anguilas nos cubren 110 unidades de vitamina D. El sabor es fuerte, no estamos acostumbrados. No es apto para alergia a peces azules y a soya. Hay en nuestro país una lata, cuesta 78 pesos, pero es surimi. Es una imitación que no podemos utilizar. La real, una lata real de angulas, nos cuesta 929 pesos. Se requieren 2 latas para cubrir estas 110 unidades. Y una anguila que es similar a esta angula nos cuesta 180 pesos un filete. ¿En realidad podemos cubrir los requerimientos? No. Lo mismo ocurre con el salmón, aunque es algo más conocido para nosotros, sigue siendo para los niños un sabor fuerte, no es apto para alergia, peces azules y a soya, y la aceptación en platillos mexicanos no es al 100% y tendríamos que comprar aquellos con mejor calidad y un filete de salmón noruego para que se llegue a cubrir este requerimiento nos cuesta 130 pesos. En el caso de huevo es lo más accesible, pero si nuestro niño tiene alergia alimentaria a la leche, pues obviamente al huevo, perdón, vamos a tener que limitar una fuente importante de vitamina D. Los champiñones, por ejemplo, son una fuente rica de vitamina D. Sin embargo, nosotros debemos de consumir un alimento, un champiñón que sea accesible diario, que se acepta fácil en los platillos mexicanos, pero este champiñón debe de ser cosechado en el sol. O sea, debe ser un champiñón natural, no uno de bodega como ustedes lo observan a la izquierda. Entonces, la diversidad de la dieta sí la podemos tener, sí podemos cubrir algunos micronutrientes, pero la exigencia para nuestro paciente es muy alta. Como conclusiones, nosotros debemos de establecer objetivos nutricionales para la edad, un plan individualizado, limitar si nuestro paciente tiene o no riesgo nutricional, si se encuentra desnutrido. No solo es la lectura de etiquetas, también debemos de saber las trazas, la reacción cruzada, la lectura de etiquetas y las opciones que tienen ellos en el mercado o que deben de tener ellos en el mercado. Suplementar, claro, pero hay que emplear suplementos que no contengan alergenos y que se siga vigilando la calidad de la dieta, evitar deficiencias clínicas o subclínicas que en ocasiones nosotros no vemos y educar para la aceptación de nuevas preparaciones. Entonces, pues agradezco mucho el tiempo. Pili me rebasé unos minutos. No sé si haya tiempo para preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta en el chat. Recording stopped. Vamos a poner el agradecimiento del equipo de producción y sigue el tiempo de preguntas. Si nos permites compartir, por favor. Sí, claro. ¿Ustedes lo manejan, Pili? Solo que deje de compartir. Ya. Sí. Y nada más con que dejes de compartir, ya no, Ya está. nosotros. Gracias. Recording in progress. Recording stopped. Muchísimas gracias, Isela, por tu conferencia tan bonita, tan bien preparada, con tanto tiempo y sobre todo eh, aspectos sumamente prácticos e importantes pues para la población que va a escuchar esta conferencia. Va a estar colgada en Facebook, es la buena noticia que les tenemos, y también en el canal de YouTube del instituto. Pero sí se ve el cariño con el que realizas tu trabajo atendiendo a estos chiquitos, aspectos sumamente prácticos para las mamás y cuidadores, para los abuelitos, etcétera, ¿no? Entonces sí hay algunas preguntas de nuestro público de Facebook y también de Zoom que te las van a realizar, Fernando. Entonces Sí, agradezco gracias. también al equipo de producción que ha hecho posible esta transmisión. Asimismo, también esta comunicación y vinculación
del instituto. Entonces, a continuación, Fernando te va a realizar las preguntas. Sí, gracias, Pili. Hola, ¿qué tal, maestra? Bueno, aquí tenemos una pregunta. Y bueno, la primera es, ¿existe alguna técnica de lavado de trastes en el hogar que nos permita poderlos usar para la preparación del paciente alérgico y versus el resto de la familia? Ok, la literatura sugiere y los expertos sugieren es una evidencia baja en cuanto a cómo utilizar los trastes o los recipientes. En realidad hay algunas personas que dicen, o algunos clínicos, no es necesario que tú utilices trastos distintos, o sea, al final los vas a lavar. Pero sí hay médicos o hay consenso de expertos donde dicen, si tú procesas un alimento en cierto traste puede contener trazas porque se quedan en algunos de los ranuras que tienen los trastes o en los tornillos, etcétera, y entonces deben de tener cuidado de que los trastos o trastes sean especiales para cada uno de los niños. En realidad, esto tiene que ver no con una técnica de cero alergenos y agregar cloro, sino más bien con el contenido de proteína o de trazas que se lleguen a quedar. Lo que se les sugiere, aunque no hay una evidencia fuerte, porque no se dedican a hacer este tipo de estudios, sino recomendación de expertos, es que se pongan a hervir los trastes para que se liberen parte de estos alergenos existentes. Sin embargo, eso no hace la diferencia si el traste es muy viejo o si se encuentra en malas condiciones. Ok, muchísimas gracias. Sí. Bueno, también si alguien quiere preguntar viva voz, puede levantar la mano y con mucho gusto se les da la palabra. Bueno, lo que alguien se anima, vamos con la siguiente pregunta. Y bueno, esta es, ¿cuál debería de ser las consideraciones en el almacén en el refrigerador? Quiero pensar respecto a los alimentos. Ajá. Sí, mucho más cuando es una convivencia con muchas familias en una sola casa, es mucho más complejo. Lo ideal es que se almacenen los alimentos en trastos de vidrio para evitar justo el tener el contacto con algunas fibras o con algunas, ¿cómo le podría decir? Algunas que no sean estos trastes, que no sean lisos totalmente, que tengan alguna ranura y que ahí se pueda quedar algún alergeno, deben de taparse y por lo general lo que se les sugiere a las familias es que los alimentos alergénicos o que más bien libres de alergenos que se prepararon y se van a guardar en el refrigerador sean los que se encuentren en la parte de arriba, en la parte superior del refrigerador, para que si se vierte algún alimento no caiga sobre de ellos, porque obviamente tenemos este riesgo. Y pues obviamente a estos trastes de vidrio, a estos toppers especiales para cada niño, pues ponerles el nombre o advertencia o incluso en el congelador para que pueda ser más fácil el evitar contaminación. Muchas gracias por responder. Bueno, y vamos con la siguiente pregunta. Sí. Y bueno, nos dicen, ¿hay alguna información fiable sobre alimentos para celíacos disponible en la web? Sí hay grupos especiales para personas celíacas, hay diferentes grupos y está el grupo que les comenté donde obviamente hay certificación en cuanto al contenido de gluten o no y sí lo pueden encontrar en la red, sin embargo deben de ser grupos fiables y no irnos con cualquier información que ustedes encuentren. Ay, Isela, nada más hago una pequeña aclaración. Sí. Sí es importante puntualizar que la enfermedad celíaca no es... la alergia al trigo es otra entidad justamente de todo lo que habló Isela y no se debe confundir. La enfermedad celíaca sí es una reacción, pero de otro tipo, no mediada por IgEs,
a específicamente la proteína del gluten, a la gliadina. Entonces, de esto se va a tratar mañana y pasado mañana. Busquen por favor en Acelmex, lo voy a escribir en el chat. Van a haber unas conferencias de contaminación cruzada y otras referentes a la enfermedad, a la parte de dieta, a la parte médica, etcétera. Pero Acelmex también tiene una aplicación donde hay productos que están ya certificados por Acelmex que no contienen gluten a través de una prueba de laboratorio. Pero la reacción al gluten, lo único que sí comparte algo con las alergias es que se desata por partes por millón, por menos de 200 partes por millón, cantidades mínimas, que por eso se comportaría como una alergia, pero no lo es. Y de hecho son otro tipo de reacciones. Sí, a Entonces lo ahora mejor, el per- chat. sí, perdón, Pili, a lo mejor ahí no lo comenté como era apropiado, sino sí, o sea, al final son situaciones clínicas distintas. Sin embargo, en ocasiones el hecho de que nosotros busquemos algún alimento libre de gluten puede ser de utilidad para el paciente alérgico, más no quiere decir que sea la misma entidad. Sin embargo, puede contener algunos otros alergenos que no son viables para nuestro paciente alérgico. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Pi. Bueno, tenemos otras preguntas. La alergia, cuando ya está declarada por un alimento, ¿sí se puede dar dosis pequeñas después? Cuando se hace el diagnóstico de alergia alimentaria, se tiene que retirar el alergeno. Hay diferentes formas en las que los médicos hacen el abordaje de reto a los pacientes. Puede ser que ellos retiren el alergeno, retiren los alergenos, huevo, leche, pescado, etcétera, y después reten al paciente, depende también de la clínica que se tenga, y se le vuelve a dar el alergeno a determinado mes. Eso se hace en un ambiente clínico controlado y lo hace el médico. Puede ser que en algunos casos el paciente ya tenga una menor respuesta a la reacción alérgica y el médico inicie con trazas. O también se habla de una escalera para ir retando a los pacientes con ciertos alergenos. En estas escaleras lo que se hace en los primeros escalones, por así decirlo, es dar fracciones de alimento con cierta cocción y por ciertos miligramos o incluso gramos. Después se va a ir en ascenso la cantidad de gramos que se da y se va a ir también en ascenso el tipo de preparación que se hace. Si hoy doy un alimento horneado, después yo doy el alimento 100% de ese producto que se está retirando, por ejemplo, huevo cocido, y después incluso ya puedo hacer preparaciones con ciertos preparaciones crudos, pero esto se hace en un ambiente clínico y no lo debe de hacer el nutriólogo. Puede ser que un paciente con alergia alimentaria ya acepte ciertos gramos del producto, sí, y que no presente reacción, sí puede ser, pero eso no quiere decir que finalmente ha superado la reacción alérgica que este paciente tiene. Se tiene que, les decía, hacer en un grupo, en un ambiente controlado con el equipo médico, para que si hay una reacción anafiláctica que se da en esos primeros minutos o en las primeras minutos, se tenga ese ambiente clínico controlado y se asista al paciente. A veces puede ser que los papás dejen de ir a las consultas con el alergólogo, el gastroenterólogo, y entonces el papá o la mamá empiece a dar cantidades mayores de este tipo de alimentos, y a veces cuando supera la tolerancia de ciertos gramos de estos productos, presenta alguna reacción alérgica ya evidente, y obviamente los papás suspenden y se la pueden pasar así mucho tiempo, pero ahí simplemente están hablando de cierta tolerancia y obviamente no de una erradicación de esa alergia alimentaria. Muchísimas gracias. Bueno, también tenemos preguntas en Facebook.
Sí. Y bueno, nos preguntan, ¿qué papel juegan los probióticos en este tipo de paciente? ¿Se recomienda darse en forma rutinaria? Juegan un papel importante y mucho más cuando la manifestación que tienen los pacientes es a nivel de tubo digestivo. ¿Qué alérgenos son los que más van a tener manifestaciones de tubo digestivo? Pues van a ser principalmente la leche, gluten, y ya después van los otros alimentos. Sin embargo, sí se debe de analizar en qué momento se va a estar dando este probiótico y en relación a qué cuadro clínico que tenga el paciente, pero sí se recomiendan y se utilizan, y mucho más cuando el paciente tiene procesos inmunológicos asociados. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, es que son muchas preguntas, pero bueno, seguimos. ¿Conoce alguna página en donde se dé un acompañamiento o talleres para preparación de alimentos para pacientes alérgicos? Talleres, no recuerdo alguna en particular, les mentiría. Está la Asociación de Alergias, donde tienen una página, y en esta página hay algunas publicaciones que se hacen periódicamente para los padres con niños alérgicos, pero talleres, por ejemplo, hay algunas tiendas de alergenos que pueden preparar talleres para preparación de básicamente productos de bollería o panes, y que son obviamente libres de gluten, libres de huevo, libres de leche. Algunas de estas tiendas para alergénicos o para productos alérgicos llegan a promover este tipo de talleres, pero no tengo ahorita en mente una en particular. Muchas gracias. Bueno, yo creo vamos con otras dos preguntitas y pues ya daríamos como finalizada la sección de preguntas. La siguiente es, ¿cómo es la participación de la Ayahama en esta alimentación? Tengo entendido que es como calabaza. Es que yo creo que es de otro país, entonces, pero es respecto a la calabaza porque dice Hayuyama. Entonces, bueno, nos comentan cómo es la participación de este alimento para estos pacientes, básicamente en la alimentación. Uy, me tomaron en curva un poco porque no sabría responder de manera adecuada o bien cimentada, pero digo, tendríamos que ver las propiedades nutrimentales del alimento y en relación a ello qué podemos sustentar, pero no sé si la persona que esté interesada en que le responda esta duda me pueda escribir, y buscamos alguna información especial para ella o para él. Si me pueden escribir, con mucho gusto les respondemos esta pregunta. Y bueno, vamos con otra pregunta. ¿Tiene el dato del nombre de algunos países que sí tienen esta regulación en cuanto a las trazas de alimentos? Por ejemplo, o sea, Estados Unidos es un hecho, Canadá, España trabaja seguramente, lo van a ver ahora con las pláticas que comentaba Pili. Ellos tienen mucho más control, Italia, España, de los alimentos, no solamente alergénicos, sino también para celiaquía. En América Latina, en realidad, son pocos los que yo he visto que tienen esa regulación. Podría ser Chile, pero no tengo una respuesta concreta basándome en un documento, pero también hago la búsqueda y con gusto se los comparto si me escriben. Muchísimas gracias por gran ponencia, por compartirnos su tiempo y sobre todo su conocimiento. Pues bueno, no nos queda más que agradecerle y bueno, también mencionarle que le dará constancia por esta gran ponencia y bueno, no sé si la doctora Pilar Milke quiere agregar algo. Por mi parte, muchísimas gracias por compartir todos los conocimientos en forma muy práctica, para todas las mamás que también puedan escuchar esta conferencia, y desde luego todos los nutriólogos clínicos que tengan pacientes con esta enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Buen día a todos.
Y bueno, antes de que se vayan, también hacerles la cordial invitación a la próxima sesión que tendremos, que es el martes 6 de junio, la cual tiene el título de Educación en Alimentación Sostenible, a cargo de la licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Montserrat Figueroa Reyes. Y bueno, los esperamos, espero puedan asistir y muchas gracias por su atención.